Colombia sigue siendo un país profundamente religioso. De hecho, es el séptimo país con más católicos en el mundo. A pesar de esto, es usual encontrar en los hogares católicos personas que recurren a ciertas prácticas y ritos relacionados con otras creencias, como lo esotérico, la adivinación en varias de sus manifestaciones, el diálogo con arcángeles y tantas otras que normalmente no son aceptadas por las iglesias católicas y cristianas. ¿Cómo conviven en los hogares entonces la religión y estas prácticas? ¿Por qué aún muchos siguen recurriendo a ellas a pesar de que sus iglesias lo prohíben? Hablemos de esto, porque también puede ser un asunto de familia. Bueno, se tiene que concentrar. ¿En serio esto funciona, Luisa? Claro que funciona, así vamos a saber. ¿Saber qué? Pues, ¿qué es lo que tiene? Esa mala racha que usted tiene no es por nada, algo le habrán hecho. Pero no sé, esto... No sé nada. A ver, échese la bendición. Con el huevo, con el huevo. No, de arriba hacia abajo. Ay, perdón. ¿No ve que de abajo hacia arriba se le pegan más cosas? A ver, ahora en el estómago. Así. Y vaya sintiendo cómo se calienta. Respire. Pero esto no se calienta. En el estómago. Bueno, yo creo que ya. Póngame el huevo aquí. Y ahora sí vamos a ver qué es lo que usted tiene. ¿Usted qué hizo? Yo no hice nada, Luisa. ¿Cómo que yo no hice nada? ¿Y eso? Este es mi huevo. ¿Qué es eso, huevo? Los seres humanos en general siempre siento yo que buscamos creer en algo, ¿sí? Creer en algo que nos mantenga como con esa motivación de vivir, y muchas veces esas creencias que se vuelven y que por eso pertenecemos a una religión, esas creencias queremos que vayan mucho más allá, y a veces queremos saber qué va a pasar, con qué nos vamos a encontrar, qué va a ser de nuestra vida, y yo creo que ahí se enfrentan un poco o se encuentran las creencias religiosas y también algunas otras prácticas y otras creencias que hay en la sociedad. Bueno, ¿por qué comenzaste hablando de creer? Yo diría que los seres humanos no necesitan creer. Los seres humanos tienen una profunda necesidad de conocer, de explicar, ¿no? Entonces, cuando no son capaces de encontrar una explicación, pero siempre la van a encontrar, ¿no? Eso da origen a fenómenos religiosos. Pongo manera de ejemplo. Piensen ustedes en las sociedades más rudimentarias, entre comillas, más primitivas, ¿no? El fenómeno del fuego. ¿Qué es el fuego? Las personas que vivían en esa época, esos seres humanos primitivos, si queremos llamarlo así, veían el fuego producido ¿por qué? Por un rayo que cayó sobre un árbol, ¿no? El calor del sol en un pasto seco, y decían el fuego. Entonces se preguntaban, ¿qué es el fuego? ¿Por qué ese fenómeno? Es una pregunta, ¿no? Un deseo de conocer. Claro, y encontraban una respuesta mágica, ¿no? Si queremos decir religiosa, entonces creaban el dios del fuego. Igual diríamos con las olas del mar en su movimiento, con las lluvias, con el día, con la noche, ¿no? Entonces el ser humano sí siempre ha tenido necesidad de encontrar una respuesta, hace preguntas, es un problema de conocimiento, ¿no? Y encuentra respuestas, y con esas respuestas vive satisfecho. Entonces los truenos, el dios del trueno, el sol, Dios de la luz, de la vida, ¿no?
la tierra que produce los frutos, la madre tierra, la diosa tierra. Bueno, entonces diríamos, el problema es complejo, es decir, uno sí puede decir que las ideas religiosas surgen de esa primera pregunta que los seres humanos se hacen sobre todos los fenómenos que los rodean, con sus otros seres humanos, con los animales, con la naturaleza, el nacimiento de una criatura, ya sea un macho o una hembra en una especie animal, ¿no? El macho, la hembra en la especie humana, ¿no? Entonces, ¿cómo nace un niño? Un asunto es el proceso empírico, diríamos, del macho y de la hembra que se juntan, pero que nazca una criatura, ¿no? Eso requiere una explicación, uno no puede vivir sin explicaciones. Entonces diríamos que yo colocaría la pregunta de otra manera, ¿no? Esa necesidad de conocer que han tenido siempre los seres humanos es la que ha permitido, diríamos, acercarnos a eso que estamos llamando los dioses, las religiones, las creencias mágicas. Cuando hablamos de creencias mágicas y cuando hablamos también de conocer y de encontrar explicaciones, muchas veces los seres humanos también queremos conocer el futuro, ¿no, Samuel? Queremos conocer el futuro y no solamente eso, sino que ahí me meto de que siempre desde niños nos enseñaron como a creer en Dios, a creer en algo, por eso rezamos un Padre Nuestro. Cuando hay personas que están como con muchas dolencias o dificultades de una, se inclinan como que hay mucha gente que no cree, pero en el momento que está pasando como ciertas dificultades, ahí entra esa fe en Dios o en lo que ya quieran creer. Y si hablamos en la parte del tarot o de adivinación, hay mucha gente que quiere saber un poquito más qué hay, qué va a pasar. Un ejemplo, si voy a hacer un viaje, cómo me va a ir, o si quiero hacer una inversión, cómo me va a ir en esta inversión. Entonces ahí entra como el tema de las relaciones de pareja, de las relaciones de pareja. Yo estoy también. conociendo una persona y allí qué va a pasar con esa persona, me conviene, no me conviene, o esta persona me está engañando. Entonces está como el momento de la fe o de esa energía religiosa que desde muy pequeños a veces nos enseñan, ¿no? De que va creyendo uno como en Dios y luego va creyendo como en las partes de alumbrar un santo, o colocarle una velita, o poner un incienso como para las malas energías. Entonces empieza como el momento de la fe o de la creencia religiosa. Samuel, ¿a qué religión perteneces tú? Soy santero, soy yoruba, creo en Dios y pues soy tarotista hace muchos años. Inicié a los 7 años, algo bastante, desde muy pequeño tengo como esa energía pues para ver como todo lo de todo lo esotérico, y he estudiado bastante. Pues me inicié en Cuba y me inicié en África. ¿Cómo fue ese proceso? Uy, desde los 7 años, Desde los súper 7 pequeño. años, sí, empecé como un proceso con una persona aquí en la ciudad de Cali, Diego Zafra, que en paz descanse, y allí ya luego me fui a Cuba a estudiar como a los 12 años y arranqué este proceso de religión yoruba, pero aparte de eso aprendí todo muy bien lo que es el tarot o la lectura del chocolate, como que hagamos un viernes de chocolate cuando estaba niño. Entonces todas las amigas o señoras conocidas me decían, ay, venga, invitémosle un viernes a hacer una tarde de chocolate. Es una lectura de chocolate donde podemos analizar a ver qué es lo que está pasando, o qué hay, si la están engañando, o qué hay. Es una predicción igual como un tarot. Pero ¿cómo ve uno eso en el chocolate? Porque yo lo veo súper normal. Es perfecto cuando, digamos, leemos una tacita de chocolate o en un cuncho, ahí podemos ver o hacer una tarde de chocolate, que siempre uno como que usa un viernes para hacer un tardeo. Puede ser un chocolate o una tarde de tarot y hacer como, bueno, vamos a tener un encuentro. Pero yo creo que eso es como, ¿qué le cuento? Es como, pues dicen los abuelos o dicen los grandes maestros míos como Ifá Popolá, que cada persona tiene un lucero, ¿sabes? De que es el lucero de adivinación. Les voy a contar una anécdota, algo que me ocurrió, o desde niño siempre tenía esa idea, porque siempre los de personas de la religión cristiana, testigos de Jehová, cuando yo estaba niño y todo el tiempo en mi maletín cargaba todos los libros de esoterismo, todo ese cuento, porque de niño Dios pedía libros de esoterismo. Entonces mantenía con mis libros de varios colegios. Me echaron porque siempre me veían como leyendo esto, pero un día siempre la gente me decía de ciertas religiones algo muy fuerte, que decían: los brujos no entrarán al reino de los cielos. Entonces tenía eso en mi cabeza todo el tiempo estaba como con eso en mi cabeza.
Y en el 2001 me piden una cita en mi oficina para alguien muy importante, entonces yo dije, va a llegar el presidente o va a llegar alguien pues de la farándula, porque fue una cita muy exclusiva. Cuando llegó esa cita, era alguien de la Iglesia Católica, muy importante, a que quería una cita conmigo, no para maldad, sino como para que la limpiara espiritualmente, para una consulta con el tarot, y le hice esa pregunta, ¿será que voy a entrar al reino de los cielos? O pues porque yo hago prácticas del esoterismo, y me dijo, pues mira, yo estoy acá y creo mucho en Dios, pero simplemente porque estamos llenos de personas envidiosas, hasta en la misma Iglesia Católica están las mismas hermanas llenas de envidia, de cosas, porque uno cada vez tiene poder o está, o está ascendiendo. Y en 3 meses me voy a reunir con el Papa Juan Pablo II y allí te voy a traer esa información. Igual le voy a contar de que yo estuve aquí donde ti. Pasaron como 5 meses, regresa esta persona y me trajo un mensaje de Juan Pablo II y un regalo que me mandó el Papa, una piedra de Ara, no sé si han escuchado sobre la piedra Ara, y me dijo, naciste con el don, así que si cada día lo fortaleces ayudando a la humanidad con sus consejos, con su espiritualidad, todo va a ser perfecto. Fue como un respaldo, Es un respaldo. de esa iglesia. Entonces, para mí, desde eso, ya como que me quitó la idea y fue perfecto, digamos, como en la parte social, como ayudar, porque, digamos, en mi oficina llegan personas con una cantidad de problemas y conflictos. Si hablamos de la espiritualidad de gente que entra con espíritus o cosas negativas, o hay gente que mira, si tú vas al psicólogo, el psicólogo con algún problema de una te manda al psiquiatra y te manda a tomar muchos medicamentos. Si vas donde Samuel Millán, solamente te doy mucha alegría, te hago muchas limpias espirituales y te hablo pues a través de un tarot o de unos caracoles, como qué trae la vida, mira, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, mira lo que viene tan bonito para ti. Entonces la gente sale como con otro nivel, por eso siempre en mi oficina digo, este es el cielo y es perfecto para organizar, porque hay mucha gente que está como desordenada, o en estos tiempos después de la pandemia, la gente tiene en su mente el suicidio, cosas negativas, entonces por eso siempre buscamos como la fe, a que se aferren a algo, de que no pensemos en suicidarnos, que no pensemos en tener como dificultades, sino simplemente tener la fe en algo, así sea en una velita o en lo que sea, pero creer. Vamos a una pausa para comerciales y ya seguimos hablando de este tema tan interesante. Raúl, ¿qué piensas de todo este tema de las prácticas esotéricas, de lo que nos hablaba Samuel ahora? Bueno, yo quiero ir un poquito más lejos en este sentido. Hay unos conceptos, el concepto de lo sagrado y el concepto de lo profano. El concepto de lo espiritual, la espiritualidad, porque ahí vienen cosas bien importantes, ¿no? Y el concepto quizás más trascendental dentro de lo que yo considero podemos hablar es la tolerancia y la aceptación de las diferencias. Lo más grave que se puede hacer es tratar de meter a todo mundo en un mismo molde, que piensen iguales, ¿no? Que seamos iguales. Cuando hay diferencias de todo tipo, hay diferencias étnicas, hay diferencias físicas, hay diferencias en esquemas de valores, ¿no? Entonces, cuando una persona o un conjunto de personas como grupo social, por la formación que hayan recibido y todo, no están dispuestas a aceptar las diferencias, se vuelven fanáticas, ¿no? Y se vuelven intolerantes. Y condenan y juzgan. Claro, si no creen en lo mismo que yo creo. A eso voy. No se puede. Entonces, ¿no? Hay un autor, no encuentro ahorita el nombre, que dice lo siguiente: ¿quién es ateo? Ateo no es el que no cree en un Dios, sino el que no acepta que pueda haber otros dioses en los cuales otras personas creen. Entonces, ¿no? Ahí voy a decirlo de una manera muy drástica. Hay católicos, hay musulmanes, hay judíos que son ateos. Porque solamente creen en su Dios y los demás no valen. Lo cual es gravísimo, ¿no? Sí. Bueno, entonces, ¿no? El que en las sociedades históricamente
hayan surgido distintas creencias religiosas que a veces quedan a un nivel muy de la sociedad, ¿no? Sin demasiada organización. Cuando ya esas creencias religiosas en un grupo se imponen, ¿no? y quieren perpetuarse, comienzan a surgir las sectas y comienzan a surgir las iglesias, ¿no? Yo no conozco ninguna iglesia yoruba y sin embargo conozco personas, ¿no? que Quería preguntarle eso a Samuel también, pero veo que Raúl lo toca. ¿Cuál es esa religión yoruba? La religión yoruba de los ancestros africanos, pues ahí por eso hablan como de Yemayá, de Ochun, de Elegua, Changó, ¿sí? Claro. Es la religión yoruba, donde pues llegó a América y ellos hicieron por eso la religión, digamos como que Ochun la ponemos con la caridad del cobre, que es igual, que piden pero es una fe, ¿sí? Que pedimos como que la energía, el éxito, el triunfo. Entonces la gente que va a la religión católica piden a la caridad del cobre, pero es la misma en África, la religión yoruba, digamos, en Ochun o Changó. Sí, y lo que decías ahora, ¿creen en Dios? Creen en Dios, sí. Hay una creencia siempre en Dios, y pues que es el ser superior, ¿no? ¿Esto viene de una tradición familiar? ¿O cómo entras a pertenecer a esta religión? Digamos, ¿Cómo era con tu familia? No, de mi familia no tengo ninguna persona de religión, todo el mundo es católico, pero sí, digamos, por parte de la familia de mi papá, sí, digamos, mi abuela, ella a través de unos espejos, no sé cómo, hacía como visiones, colocaba 2 velitas y 2 espejos y hacía como adivinación, pero no para el público, sino como para ella o a sus amigas, hacía una adivinación, o sea, que eso viene como por tradición de la familia. Y el abuelo también era una de las personas súper mágicas, o sea, era un practicante bastante no esotérico. Pero entonces, para tu familia, que era, digamos, la mayoría católica, en lo que tú incursionaste, ¿qué? ¿Era normal? ¿Cómo les fue con eso? Bueno, mi papá sí estaba como que todo el tiempo apoyándome, porque sí habían como esas creencias, por lo que te digo, o sea, siempre la gente, sí creemos en Dios, pero como que, bueno, voy a hacer una inversión y vamos a tal parte, hay una persona, entonces como que desde niño siempre visitaban un sitio o me llevaban a mí, yo siempre veía que iba una persona, y esa persona una vez, yo fui con mi papá y esa persona me dijo, tú tienes el don, solamente es darte un empujón y arrancas. O sea, ellos también hacían estas visitas sí, a veces, estas claro. personas Y que yo hacían creo estas que prácticas. en todas las familias o la mayoría de familias tienen como que alguien que visita un sitio o que es muy religioso o no simplemente de ir con la camándula en la iglesia, claro, sino que simplemente visitar un sitio como para que les lean, que hagan o muchas personas simplemente no asisten, pero todo el tiempo están en el televisor o en la emisora escuchando el horóscopo o en el periódico diciendo, bueno, ¿qué dice hoy para Capricornio, para sí, cierto signo? Entonces desde ahí empiezan como las creencias, porque hasta los niños, yo tengo clientes que desde niños los llevaban a mi oficina porque sus papás los llevaban y decía, y de una vez, como me vas a hacer un baño, lo que sobre se lo hacía al niño. Entonces tengo esos clientes ahora que desde niños iban a mi oficina y tienen esa creencia que los conozco desde bebecitos y hasta ahora. Lo que yo decía ahora es esa creencia como de la gente y de la humanidad, de saber qué va a pasar en mi vida, si me va a ir bien, si no, y bueno, es como estar pensando todo el tiempo en ese futuro. Hay que remontarse un poquito a los orígenes, ¿no? Yo sugiero, si alguien quiere entrar a fondo, a tener un buen panorama, ¿no? De estos temas, diríamos, del Changó, del Candomblé, de todo esto, ¿no? Sí. Del santerismo, hay que leerse a Manuel Zapata Olivella, uno de los intelectuales afros de Colombia más importantes, ¿no? Ahora bien, fíjate que estamos hablando de los orígenes africanos, ¿no? Es decir, está presente en América Latina porque aquí hubo un proceso de esclavización, millones de esclavos africanos que trajeron y venían con su visión del mundo, ¿no? Obviamente se fueron estableciendo lo que Samuel decía, les tocaba protegerse para que no los eliminaran. Entonces, no, venía, tú lo mencionaste, ese sincretismo, ¿no? Entonces le pueden poner un nombre latino, ¿no? a esa divinidad que la estaban hablando en su otro idioma, ¿no? Africano, uno de los tantos que llegaron. Pero bueno, entonces
el, el entender un poco, ¿no? Cómo, sin convertirse en una organización religiosa que tiene un superior, unos superiores intermedios, ¿no? Y unos que hacen el oficio ordinario, como pasa en todas las iglesias, en el judaísmo, en el islamismo, en el catolicismo, en las iglesias protestantes, ¿no? En las religiones hindúes, ¿no? Pasa exactamente igual. Hay unas jerarquías muy fuertes. Entonces, la iglesia tiende a perpetuarse, tiene una normatividad, ¿no? Una legislación, e inclusive hay veces en que quienes dudan de esa normatividad, de esa legislación, de esos dogmas, de esas creencias, forman rancho aparte. Por eso, ¿no? Las iglesias protestantes se separan de la iglesia católica, pero la iglesia católica no desaparece. Hay sectores de la iglesia protestante, del calvinismo, del luteranismo, que se han separado y las iglesias siguen, ¿no? Pero entonces van surgiendo también pequeñas sectas. Y esas pequeñas sectas, ¿no? Son muy fanáticas. Fíjense al principio, no aceptar las diferencias, ¿no? Ahora, si yo soy en mi secta, ahora esto es lo que yo creo y esto es lo mío y lo defiendo a capa y espada, ¿no? Y los demás están equivocados, ¿no? Entonces yo soy el bueno y los demás, ¿no? Sus dioses, sus divinidades no valen. Bueno, en el área, lo que Samuel está hablando, yo diría que ese don, tú usaste una palabra muy importante, ¿no? Un don, no lo tienen todas las personas, ¿no? Los santeros, yo pude conocer en el Brasil algunos santeros, para mí son los psicoanalistas más complejos que yo he podido conocer. Esa persona, con solo verlo a uno entrar, caminar, mirar, hablar, hacen un diagnóstico de los problemas que esa persona está enfrentando. Y no ha ido a una universidad a estudiar psicoanálisis, ¿no? Pero tienen una capacidad que no la tiene todo el mundo, ¿no? El don, de leer el entorno, de leer los gestos, de leer la palabra, de leer la manera como se pregunta, ¿no? Que los hace muy, muy especiales. Vamos a conocer la historia del podcast de Manuela, a una pausa para comerciales y ya regresamos. Dale, muy bien. Más allá de los estereotipos y creencias alrededor de lo que puede ser brujería blanca o trabajo con las energías, pues hay muchas cosas que se esconden detrás. Hoy queremos invitarlos a escuchar este caso de vida de la mano de nuestra invitada. Bienvenida. Mi nombre es Mayra Joana Cobo Castrillón y Acevedo, soy consteladora familiar, realizo lecturas de registros akáshicos, angeóloga, realizo terapias holísticas, sanaciones de útero, a eso me dedico en la actualidad. ¿Cómo se dio este despertar en su vida? Bueno, el despertar, nosotros desde el campo espiritual lo llamamos cuando llegamos a ese punto en que todo converge y por donde tú metes la cabeza, nada te sale bien. Es como las conocidas crisis que llamamos nosotros y se me llegó en el momento de la pandemia. Y el tiempo de estar encerrado sin poder tener contacto con el exterior me llevó a tener contacto con el interior y en ese momento fue que empecé a escudriñar y investigar sobre varias terapias holísticas que lo que nos llevan es a encontrar la reconciliación y la sanación, pero desde otro punto de vista muy diferente a los tradicionales. Cuéntenos cómo ha sido ese proceso, por ejemplo, de trabajar con los ángeles. Yo en casi todas mis terapias me valgo del péndulo, tengo una conexión muy bonita con el péndulo y se intenciona, se habla con la persona que necesita saber, qué tipo de acercamiento necesita entender en ese momento, que está transitando, que su alma necesita tener una respuesta y simplemente es iniciar una terapia. Los ángeles son muy amorosos, los ángeles siempre nos acompañan, inclusive en este momento todos tenemos un ángel de la guarda que nos fue asignado desde que nacimos, pero adicional tenemos guías. Volcar los ojos hacia arriba, mirar y buscar respuestas en las constelaciones familiares, en los ángeles, en todo lo que pasa arriba, también es dar una mirada hacia abajo, es decir, se abren portales no tan positivos. Las energías están,
Las energías están y algunas personas dicen, esto es malo y esto es bueno. Eso es la apertura que tú le des a ese tipo de energías. No te voy a decir que no hay energías, que hay energías malas y que hay energías buenas, porque sí las hay. Simplemente es la forma en la que tú permites que ingresen, la forma en la que tú recibes los mensajes, la forma en la que tú los trasciendes y la forma en la que tú se los comunicas a la persona. Entender que es la conexión que tú escojas, y así como tú eliges conectar con la luz, también hay personas que eligen conectar con la oscuridad, y también es válido porque lo que está bien para mí quizá no está bien para ti. En estas lecturas que usted hace, ¿ha habido manifestaciones físicas de la presencia de esas energías? Hace como 2 meses estaba aquí en Cali abriendo constelaciones familiares con maderos individuales, porque cuando se hacen grupales las personas son las que canalizan. Cuando los hago individuales utilizo unos maderitos, y estábamos hablando sobre unas exclusiones que la paciente me decía que no existían en su sistema, pero que a mí el campo morfogenético me estaba mostrando que sí eran unas exclusiones, eran unos abortos que ella no había asentado y no le había dado su lugar, y eran 2 abortos. Y ella me decía que no, y yo le decía, no me ocultes información porque el campo me está mostrando otra cosa. Y la chica decía que no y que no, y de un momento a otro en el área de atrás se cayeron 2 copas. Se vinieron al piso y fueron 2 copas y no se quebraron. Y eso lo que me estaba mostrando la energía era las 2 exclusiones, y me estaba reafirmando lo que el campo me estaba mostrando. Entonces es la forma en la que uno conecta con el campo. He aprendido un montón con usted. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Muchísimas gracias por abrirnos este espacio y poder ampliar la mirada y empezar a ver que hay más herramientas que nos pueden ayudar a sanar. Ustedes y yo nos vemos más adelante, aquí en Familia Sin Filtros. Padre, ¿cómo ve usted el tema de estas prácticas esotéricas relacionadas también con todo lo que tiene que ver con la religión? Usted, por ejemplo, que pertenece a la religión católica. Bueno, nosotros los sacerdotes o las religiones cristiano-católicas, dependiendo como de las jurisdicciones o también como del rito, tenemos algunas, llamémosle discrepancias o diferencias, pero no todos, porque también hay que entender un poco el proceso de la ritualidad que cada persona tiene. Por ejemplo, en estos tiempos nosotros no podemos hablar que estamos en un concilio, por ejemplo, el concilio de Trenton, o en el tema, llamémosle, de la Inquisición o del oscurantismo, donde cualquier práctica fuera de la iglesia o salida con fundamentos no cristianos se vean marcados y satanizados. Anteriormente sí, una persona llegaba y decía, yo soy, no sé, llamémosle tarotista o santero, pertenezco a la nueva era, y entonces ya pobrecita esa persona, si no existía una hoguera, buscan como quemarlo de alguna manera, ¿cierto? Claro, pero la palabra anatema. Exactamente. Entonces ahora ha ido mejorando esta visión un poco más, en una cosmología un poco más abierta de lo que podríamos llamarle religiosidad, ritualidad y también la ideología. En mi concepto personal no soy de los sacerdotes que sataniza todo. Para mí cada persona debe de tener un fundamento del por qué llega a esta práctica. Por ejemplo, yo soy sacerdote, soy licenciado en teología, tengo otros estudios, pero también estudié psicología holística. Y dentro del cristianismo, dentro del catolicismo, la mayoría de las personas dicen holística y lo satanizan porque no encuentran más allá. Incluso, mire que en la holística se maneja el tema del tarot. Obviamente yo no lo hago, ni lo manejo porque pues como sacerdote no lo haría porque esa no es mis bases. Como exorcista me baso más hacia la parte del ritual y del canon. Pero sí creo que la religión en estos tiempos ha ido cambiando y va a cambiar más. Debe de haber una evolución. ¿Qué prácticas o qué ritos, ya que usted nos decía de ritos, son aceptados ya de cierta manera por la iglesia? Bueno, miremos por ejemplo algunos casos. La mayoría de las personas en un lenguaje coloquial hablaban de los ángeles
y se nombraban solamente 3 ángeles, San Miguel, San Rafael y San Gabriel. De ahí para allá no se podía nombrar. Dentro de la iglesia y dentro del cristianismo católico, en cualquiera de las ramas, anglicano, ortodoxo, romanos, veterocatólicos o viejos católicos, se ha ido hablando de los ángeles que se les llamaría apócrifos, ángeles que no están dentro de un canon como tal establecido, dentro del vademecum religioso, pero que sí se puede reconocer que existen y que tienen nombre también. Ya lo miramos, por ejemplo, en algunos evangelios apócrifos, que no se conocía tampoco temas como la infancia de Jesús. Y cuando analizamos, por ejemplo, que se habla de los abuelos de Jesús, no están en la Biblia. Y la iglesia los ha ido adoptando como parte fundamental de que Jesús sí tuvo una infancia. No podemos relegar en el cristianismo que Jesús nació de la nada, no, Jesús nació de una mujer y desde ese punto de vista se dignifica a la mujer también. Entonces miremos que es importante conocer que hay algunas cositas que se han ido cambiando. Anteriormente hablar de la equidad de género, por ejemplo, era un error garrafal. En un pueblo un hombre llegaba y le decía a la mamá, mamá, mire, lo que pasa es que hoy yo tengo esta tendencia, y pobrecito ese muchacho también lo quemaban vivo, ¿sí ven? Entonces miremos que ha ido cambiando cosas, y la religión sí debe de cambiar, debe de mejorar algunos aspectos. Es decir, ya no es un pecado, por ejemplo, a lo que se dedica Samuel, que esto es el tema del tarot y todo el tema también de la santería. Bueno, miremos. O sea, ya no están satanizados. Satanizado no, porque hay que hablar de una religiosidad. O sea, la mayoría de las personas que no entienden el tema de la religión piensan que la santería como tal es solamente una práctica demoníaca, es la forma como lo catalogan. Porque es que hay que definir qué tipo de santería es, qué tipo de religiosidad vive la persona. Es como hablar del cristianismo y del catolicismo. Hay muchas prácticas dentro del catolicismo que hay personas que conocen y tienen mucho conocimiento del área y también la usan para cosas malas. Por ejemplo, cuando se habla de los sacrilegios, personas que tienen mucho conocimiento acerca de prácticas religiosas y pueden usar el sacrilegio. En las religiones, por ejemplo, en la religión santera, los que practican algún tipo de procesos de magia, llamémosle también, si se le puede llamar en este aspecto, no nacen de la noche a la mañana. Yo conozco muchos profesionales, psicólogos, psiquiatras, médicos que usan estas herramientas también como una forma de, llamémosle, de pregunta y respuesta, como le llamaríamos el famoso oráculo, ¿cierto? Y no quiere decir que estamos adivinando y buscando transformar la realidad o el futuro, como hablar de que sabemos que hay más allá de la relatividad, no, sino que siempre el ser humano busca una respuesta. Y desde el tiempo antiguo, todos los seres humanos hemos tratado de buscar respuestas. Lo que pasa es que muchas de las prácticas las satanizamos. ¿Sabían ustedes que en el cristianismo primitivo, los primeros cristianos practicaban el espiritismo? Muchas veces las personas ni siquiera saben que el cristianismo primitivo, los primeros cristianos practicaban el espiritismo. ¿Cómo lo practicaron? Porque habían muchas corrientes que iban llegando, los famosos paganos, le decimos en el cristianismo. Y fueron llegando y fueron adoptando estos modelos de religión, y luego ya la iglesia o el cristianismo, luego ya con el tema del canon, las leyes y todo, fue quitando otra vez. Pero en su inicio, temas como esos que la iglesia ha ido mirando, o temas como por ejemplo que uno ve a un líder religioso que está reunido con un grupo de chamanes y dice, vamos a bendecir la Pachamama, y de una llegan y todo el mundo le cae encima y dice, pero él es un hereje porque es la máxima autoridad del cristianismo y el catolicismo, y cómo es que habla de la Pachamama. Pero es que hay que entender el proceso de cada comunidad. No podemos nosotros decir que es que entonces los indígenas son satánicos porque hablan de la Pachamama. Claro. Raúl, desde la sociología, ¿cómo se ve o cómo ves esa convivencia entre la religión y estas prácticas? Bueno, voy a poner un caso extremo para ilustrar el tema. Australia.
Hace unos 12, 15 años, el gobierno australiano, con todas las autoridades y todo el mundo, le pidieron perdón en público y disculpas a los aborígenes australianos. ¿Por qué? Porque los holandeses, cuando colonizaron Australia, ¿no?, iban con su creencia religiosa, con sus dioses, pongámoslo así, y a esos aborígenes que no tenían aparentemente ningún dios, vivían en la naturaleza, los bosquianos, lo que sea, ¿no?, los masacraban. Y resulta que afortunadamente el avance en el estudio sociológico, socioantropológico de las creencias religiosas llevó a establecer que estos aborígenes en Australia, sus divinidades eran el aire, la luz, la noche, el canto de los pájaros, los animalitos, ¿no?, la vida que surge en los ríos y en el mar, ¿no? Entonces, eran unas personas profundamente religiosas, profundamente espirituales, en una relación con la naturaleza. Pero no tenían ni iglesia, ni tenían secta, ni tenían nada. Vivían en la naturaleza. Fíjense qué cosa tan maravillosa, ¿no? Entonces, este pedir disculpas es un reconocer que hay diferencias, que ellos eran diferentes a los que tenían su iglesia establecida, ¿no?, y que había que respetarlos como seres humanos. Entonces, este otro tipo de creencias, diríamos así, y de concepciones de lo espiritual que se encuentran en lo que estábamos hablando con Samuel, contigo, ¿no?, de Shango y de todos los yorubas, ¿no?, la santería en general, pongámoslo así, ¿no? Igual que ha pasado en las otras iglesias, también en un momento hay personas que manipulan y tratan de comercializarla y ganar plata únicamente, sí, claro, ¿no?, y tergiversar, estafar y demás, con un irrespeto profundo por la razón de ser de esa espiritualidad. Ay, eso es muy grave. Eso es muy grave, ¿no? Uno lo ha conocido aquí y en otras partes del mundo, ¿no? Entonces, hay que distinguir esto. Viene un tema de fondo y es esto. En teoría sociológica, en un campo que se llama el interaccionismo simbólico, Goffman hace un planteamiento, yo personalmente lo acepto, dice, los seres humanos nos comportamos en la vida dependiendo de lo que las cosas y las personas signifiquen para nosotros. Entonces, el tema de los significados es trascendental para poder entender cualquier debate, cualquier tema, ¿no?, que tenga que ver con la espiritualidad. ¿Qué significa esto para mí? Samuel, en tu caso, por ejemplo, cuando las personas van a consulta, por decirlo así, o te buscan, ¿sientes que hay todavía esa vergüenza, esa pena de que los demás se enteren del que dirán? Claro, siempre la gente, pues siempre es muy como estigmatizado de que te vayan a ver a un sitio. Por eso siempre la gente como que pide la cita, que eso, digamos, en mi caso de que tengo como un público de que son personas conocidas de la ciudad o del país, entonces siempre buscan como que esa reserva, pero quieren hacerse de todo. Lo que el padre decía ahorita es muy acertado, digamos, en la parte de que la religión va como por ramas. Entonces hay gente que se dedica como a la palería y es todo lo que es la maldad, como que lo que la persona diga, hacer daño, y otras personas nos dedicamos a la espiritualidad, a hacer el bien. Digamos, en mi caso, yo soy muy dedicado como a que estemos muy enérgicos, o sea, tener la energía muy bonita y siempre pensando en el futuro, en el éxito, ser exitoso, ser como brillante, la prosperidad. Yo me preocupo cuando me dicen como que amarrar, hacer amar, yo digo, preocúpese por usted, por tener amor, qué pereza tener una persona metida en un frasco. Es bueno hacer el cosas que no quiere estar con uno, para no tener está con uno éxito, para que estemos siempre exitosos, para que nos llegue dinero todo el tiempo. La salud y el dinero para mí es lo más importante. El amor de la familia y tener como ese éxito. Y hay personas que se dedican a hacer daño. La palería, digamos, en la religión yoruba, los paleros, los que no ascienden, los que están por allá en la ruina, los que mantienen arruinados haciendo daño, que a Catherine le vaya mal, que al sacerdote le vaya mal o le pase algún accidente, eso, digamos, no está en mi casa de religión. Vamos a ver más opiniones en futuros asuntos y ya regresamos. Perfecto, muy bien.
Hola, soy Karen Juliana Ledesma, estudio química farmacéutica y me gusta pintar. Hola, hola, mi nombre es Natalia Cortés, estudio ciencia política y amo leer y cantar. Hola, mi nombre es Elena Tatiana Villamil, estudio Derecho y me encanta cantar. Hoy estoy con 3 chicas con las que vamos a discutir un poco hasta qué punto sabemos qué es brujería y cómo la vemos en nuestra cotidianidad. Bienvenidas. ¿Ustedes qué entienden por brujería? Brujería, tengo el concepto de que con algún tipo de energía o magia externa, pues realizas lo que quieras hacer sobre otra persona, sobre ti mismo o sobre tu entorno como tal, como para hacer un cambio en sí. Siento que la brujería se utiliza para dos finalidades. Uno, es hacerle daño a alguien, es ponerle un ritual, ponerle su energía pesada, su aura. Sin embargo, existen también diferentes tipos de la brujería. Y es que, por ejemplo, hay algo muy común ahorita que he escuchado mucho y es acerca de la santería, donde trabajan con santos, donde trabajan con altares y todo eso lo meten como por la iglesia. Entonces creo que sí es como algo de doble cauce, pero siempre hemos tenido la percepción de que siempre es algo negativo. Hay algo que, por ejemplo, en el tiempo del colegio era algo muy que se hacía inclusive por el morbo de, ay, vamos a ver si es verdad, el Charlie Charlie, el de las moneditas, y es algo que pues inocentemente hacíamos porque se había vuelto viral en internet y creo que pues irresponsablemente también se hacía porque considero que ese tipo de energías, de ese tipo de campo espiritual, por así decirlo, es un poco peligroso, pues inclusive para un niño que no sabe qué medidas se debe tener o qué cosas se debe tener para practicar ese tipo de cosas. ¿Vos crees que la brujería es un acto de resistencia cultural, como de desafiar al poder y la autoridad? Sí, considero de que sí, ya que tú en muchas ocasiones quieres, cuando recurres a esas personas que practican brujería como tal, quieres que las cosas fluyan a tu favor o que las cosas cambien para alguien. ¿Ustedes qué piensan de lo histórico que ha sido la persecución de la brujería hacia la mujer, por ejemplo? Es también entender que hoy en día no solamente eso lo practican mujeres, sino que también lo practican hombres. Incluso tengo una experiencia personal con el tema de la brujería, con una expareja, entonces creo que por eso es que he podido adentrarme un poquito, he podido como leer, investigar y digamos como darme a conocer a mí misma acerca de los tipos de brujería que hay y cómo esa se puede practicar. O sea, ¿tu pareja también había sido trabajada por una mujer? Sí. Sin embargo, pues obviamente para ayudar a alguien o para, digamos, poder eliminar todo ese tipo de brujerías o rituales, pues eso se requiere también de buscar una persona de esas para que también, digamos, ese hechizo o eso que tiene, o ese maleficio que tiene encima, pues digamos, le sea librado. Pero inclusive podemos ver que hasta en la Biblia nos habla de eso, que nuestras peleas no son contra sangre ni carne, o sea, con personas, sino contra huestes, principados de maldad y todo esto. Entonces, siento que siempre está muy, muy entre nosotros ese tipo de energías, ese tipo de cosas, pero bueno, tenemos la protección de Dios, que es lo importante. Ustedes y yo nos vemos más adelante aquí en Futuros Asuntos. Chao, chao. Bueno, padre, ¿por qué sigue ocurriendo, digamos, un poco que aunque Colombia sigue siendo un país súper creyente, católico, cristiano, siguen acudiendo a ese tipo de prácticas esotéricas con mucha vergüenza, pero al final lo hacen? Volvemos a la tesis inicial, respuestas. Ajá. El ser humano siempre va a buscar respuestas. Buscamos respuestas en la iglesia X, Y o en el movimiento X o Y. En la práctica cristiana o católica nuestra, nosotros diríamos que no se puede. ¿Por qué? Porque dice, no, es que usted no debe hacerlo porque usted está confiando en otra persona y no en Dios. Pero muchas de las personas buscan una respuesta, y vean lo que voy a decir, porque muchas veces dentro de la iglesia no hay respuestas. ¿Sí ven lo curioso? Van y buscan un sacerdote o van y buscan a un pastor de una iglesia cristiana, y a veces hay pastores y sacerdotes que son muy abiertos y están ahí para ayudar, pero hay otros que no. Y entonces dice la persona,
que muchas veces tiene un inconveniente espiritual, dice, pero si yo soy católico o yo soy cristiano no católico y el padre no me atendió, ni el pastor no me atendió, pero esta persona me está buscando, me está abriendo las puertas, pues yo voy para donde están abriéndome las puertas. Claro, porque algunos se dedican o se limitan como a escuchar y predicar y ya está. Exacto. Y nosotros los religiosos somos muy buenos para predicar. Nos sabemos la Biblia desde el al derecho y al revés. Génesis, exacto. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis nos lo sabemos de memoria para predicar. Ahora en la práctica eso es muy complicado, le cuento. Porque la mayoría de las personas ven a un sacerdote o a un pastor como, no sé, como un ser divino, todavía igual. Muy lejano. Eso, como guardan como esa situación. Y cuando el sacerdote o el pastor falla, entonces ahí todo el mundo pierde la fe. Entonces no se han dado cuenta y hay que cambiarle también a las personas esa idea de que el sacerdote es un ser divino. No, es un ser humano que va en un proceso espiritual como un llamado que Dios ha hecho hacia esa persona. Entonces cuando van y buscan a otra persona, buscan una práctica X o Y, se busca esa respuesta. Por ejemplo, cuando van donde el amigo... Donde Samuel, van buscando respuestas. ¿Qué respuestas buscan, por ejemplo? Siempre la adivinación es como para la parte financiera, para la parte del amor, si le están montando los cachos, si son infieles, si le conviene esa pareja, pero más que todo buscan como la parte financiera, el éxito. Como la prosperidad, por decirlo así. Y aquí en lo de la prosperidad es curioso, porque dentro de las iglesias también existe el evangelio de la prosperidad. Y es que nos hemos acostumbrado a pensar que a Dios hay que buscarlo solamente para esos fines. Por ejemplo, me está yendo mal en el trabajo, debe ser que me están haciendo algo. Se me cayó un negocio, debe ser que me están haciendo algo. Alguien me envidia. Exactamente. Y no voy a negarlo, la energía espiritual de cada persona sí influye. Yo soy de las personas que les digo muchas veces a los que acuden a mí que muchas de las situaciones, por ejemplo, de brujería, que a veces obviamente sí existe todos estos aspectos espirituales, no propiamente en este caso es. Por ejemplo, yo le digo, ¿tú ya revisaste cuáles son tus decisiones estratégicas? Me dicen, ¿cómo así, padre? Sí, ¿cuánto te estás ganando? No, que me gano el 10%. ¿Y cuánto estás gastando? No, que estoy gastando el 15%. O sea que tomaste una decisión. Y hay una explicación. Exacto, ya hay una explicación. Pero queremos buscar lo fantasioso siempre. Y a mí me ha ocurrido muchas veces, me han dicho, padre, ¿usted me puede sacar este espíritu? Yo voy a la casa, lo atiendo, y cuando llego a la casa me doy cuenta que no era un espíritu, era un proceso psicoafectivo, tenía un de malas proceso decisiones. de malas decisiones, y ¿sabe qué me dice la persona? Usted no sabe. ¿Por qué? Porque esperaban lo fantasioso. Tienen otra esperanza. Otra esperanza. Las creencias religiosas entonces tienen mucho que ver con el entorno familiar, con esos procesos en los que crecemos y también en la sociedad. Lo más importante es entonces respetar las diferencias siempre y cuando además tampoco haya maldad. Gracias a todos por estar en Asunto de Familia. Pues gracias a ti por invitarnos y a los compañeros de mesa. Un placer grande.